una de las tecnologías más fascinantes que conozco, y es que fue creado precisamente por un científico adelantado a su tiempo. Actúa a nivel físico, energético y celular. Lo que te proporciona el oscilador es un espacio vibracional para que tu organismo recupere el equilibrio natural y se restaure. El cuerpo tiene una sabiduría profunda, una sabiduría propia. El campo unificado es el que le ha dado esa sabiduría. Solo necesita entrar en coherencia para volver a recordar quién es. Es como si el cuerpo, al recibir la armonía de frecuencias, recordara su melodía original y cuando recuerda eso, recuerda cómo sanar. He visto personas llorar de alivio, otras que se quedaban en un silencio profundo porque no sabían cómo expresarlo y por fin podían volver a habitar su cuerpo desde la libertad. Si se implementara más en la medicina tradicional, avanzaríamos mucho más rápido porque le devuelve al cuerpo su propio lenguaje. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Salud en Frecuencia. Hoy vamos a hablar del oscilador de ondas. Estoy enamorada de esa tecnología y espero que tú también te enamores, porque cuando descubras lo que hace un oscilador de ondas, te va a parecer magia, pero no lo es. Es pura ciencia, pura resonancia para ayudarte a volver a tu equilibrio. George Lakhovsky fue el inventor de esta maravillosa tecnología. Era un visionario que hoy te voy a presentar. Ponte cómoda, ponte cómodo, coge si quieres un poquito de notas, porque el temario de hoy es digno para que de verdad te tomes notas y entiendas cómo funciona tu biología. Y empezamos. Laura, hace unas semanas, ¿no? Estuvimos hablando del campo unificado, del campo de punto cero. Hoy vamos a seguir en esta línea, ¿no? Para seguir hablando de física cuántica porque creo que además consigues trasladarlo de una manera muy sencilla, ¿no? Y es que lo hemos dicho muchas veces, todo en el cuerpo vibra, emite y responde a frecuencias. Entonces, detrás de esta afirmación, me gustaría hacer un poco de recapitulación, ¿no? ¿Cuál es realmente la base científica de esta afirmación? Bueno, pues en primer lugar quiero decir que sí que estoy muy contenta porque si hay comentarios que recibo bastantes veces es que aunque hablemos de cuántica, pues lo entienden. Entonces esto es algo que me pone muy contenta porque realmente esa es nuestra misión, acercar al espectador, pues una nueva manera de comprender su realidad, y la cuántica aplicada nos da muchas pistas para comprender que somos seres profundamente bioenergéticos y que realmente nuestra realidad es distinta a la que siempre habíamos intuido. Entonces, me gusta que empecemos hoy por poder explicar y comprender qué es esto de la vibración. Porque cuando decimos que todo en el cuerpo vibra y emite y responde a frecuencias, no es algo metafórico. Estamos hablando de una realidad profundamente científica. Esta afirmación nace del corazón mismo de la física moderna, especialmente de la mecánica cuántica y de la biofísica. Mirad, desde el siglo XX sabemos que la materia no es sólida, que no es estática. Si miramos profundamente dentro de un átomo, encontraremos partículas subatómicas como los electrones, los protones, los neutrones, que no están quietos, sino que oscilan, giran y se comportan como ondas. La verdad es que tienen un comportamiento que está muy lejos de lo que contemplamos como natural, como arriba, abajo, como desplazarse derecha e izquierda. Estar aquí o allí, realmente veremos que la cuántica es un misterio que nos acerca a un mundo completamente diferente. Es un nuevo paradigma de cómo comprendemos la realidad. El caso es que lo que sí que hacen estas partículas es vibrar. Ellas vibran, y si ellas vibran, la materia vibra. Entonces, esto también nos incluye a nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestras células, a nuestro ADN, a nuestros órganos. Todos nuestros órganos, células, en realidad todo nuestro cuerpo emite campos electromagnéticos medibles gracias a esta vibración. La biofísica cuántica, que es la especialidad en la que yo he profundizado, ha demostrado que estas frecuencias no solo están ahí, son esenciales
para que las funciones biológicas se regulen y se den correctamente. Por ejemplo, el corazón genera su propio campo electromagnético que podemos medir con un electrocardiograma. O también el cerebro emite las ondas cerebrales que también se pueden medir con un electroencefalograma. Y cada célula también emite señales sutiles en forma de fotones, conocidas como biofotones, que también se pueden medir con fotoestimuladores. Entonces, investigadores como Fritz Albert Popp, que lo he nombrado mucho en mi libro y que yo hablaba con mis seductoras y les decía, no estaré hablando demasiado de Popp, pero es que claro, realmente fue el padre que descubrió el campo biofotónico, los biofotones, que nos demostraban que no solo estaban presentes en nuestro cuerpo, sino que además estos biofotones regulan y organizan la actividad celular. Es decir, que la vida se estructura a través de la vibración y todo esto lo hemos podido ir descubriendo gracias a la biofísica cuántica. Pero no solo emitimos, también respondemos a frecuencias. Las células están en constante diálogo con su entorno. Cuando reciben una frecuencia armónica y coherente, pueden reorganizarse. Restauran además su equilibrio interno, pero cuando están sometidas a interferencias, pierden esa coherencia, esa vibración natural. Y puede surgir el desequilibrio, el estrés celular e incluso la enfermedad. Por eso la salud no es solo ausencia de síntomas, es un estado de coherencia vibracional, donde todo vibra en sintonía, como os digo siempre. Apuntaros esta frase porque ese es el resumen de tu estado natural. Y aquí es donde la medicina frecuencial nos dice que sí, que somos vibración y que podemos sanar a través de esta vibración, porque es lógica. Si todo vibra y enfermamos cuando la vibración se desequilibra, retornando esa vibración, retornaremos a la salud. ¿Y qué ocurre cuando estas frecuencias se alteran o se desajustan en nuestro cuerpo? Pues mira, imagina por un momento que tu cuerpo es como una gran orquesta. Esta es una metáfora que utilizo muchísimo. Siempre me apoyo mucho en la música porque nos ayuda mucho a comprender cómo funcionamos, porque en realidad es que sí somos una gran orquesta. Cada órgano, cada célula, incluso cada emoción toca una nota y cuando todo vibra en armonía experimentamos lo que llamamos salud, coherencia, vitalidad, equilibrio. Pero ¿qué pasa si alguno de estos instrumentos desafina? Si el ritmo se rompe, si hay interferencias que alteran la melodía original, pues el caos. Eso precisamente es lo que ocurre cuando nuestras frecuencias internas se alteran. Desde la física sabemos que todo sistema oscilante puede entrar en disonancia si se expone a frecuencias incoherentes. En el cuerpo humano esto puede deberse a múltiples factores, como explicábamos ya en otro episodio. El estrés crónico, la contaminación electromagnética, emociones densas, pensamientos recurrentes, alimentación inadecuada, traumas, creencias limitantes, un sinfín de situaciones que nos puede llevar a que la información vibracional se desordene, empieza un estado de caos en el cuerpo y llegamos a lo que llamamos enfermedad. Y ese desorden no es abstracto, se manifiesta en forma de cansancio, insomnio, inflamación, ansiedad, enfermedades recurrentes o una sensación realmente de estar desconectados de nosotros mismos. Y esto es algo que veo mucho en mis pacientes porque a veces va más allá que un fenómeno simplemente físico. Me he encontrado mucho con la sensación de sentirse perdidos, de sentirse desconectados de la vida. Científicamente, esto se traduce en una pérdida de coherencia electromagnética. No nos podemos imaginar todo lo que esto nos puede llevar, nos puede incurrir en nuestro cuerpo. Los sistemas celulares dejan de comunicarse eficazmente. El sistema nervioso se desregula. El campo bioenergético del cuerpo se vuelve más vulnerable a las interferencias externas. En la medicina frecuencial decimos que la enfermedad no empieza en la materia, sino en la vibración. Esta también sería una buena nota que tomar.
porque la enfermedad es una pérdida de ese orden en la información que sostiene la forma. Por eso no basta con silenciar los síntomas, hay que restaurar la música original del cuerpo, hay que restaurar la vibración natural de tu organismo, hay que recordarle a tu sistema tu frecuencia a origen para que vuelva a vibrar en plenitud. La salud no es ausencia de enfermedad, es armonía vibracional, y cuando hay armonía, la vida vuelve a fluir. Vamos al concepto clave de hoy, Laura. ¿Qué es exactamente la bioresonancia magnética y sobre todo también cómo puede ayudarnos a restablecer pues este equilibrio frecuencial del que estamos hablando? Mira, la bioresonancia es una de esas tecnologías que parecen del futuro, pero que ya están aquí y llevan algunos años. Integran ciencia, energía, salud de forma precisa y profunda. En esencia, la bioresonancia parte de una premisa fundamental y es que todo nuestro cuerpo vibra, como nos dice la biofísica cuántica. Y es que, como ya hemos repetido y ya sabrán nuestros espectadores de Salud en Frecuencia, cada célula, cada órgano, cada emoción tiene una frecuencia propia y cuando estamos en equilibrio, esas frecuencias se sincronizan como una sinfonía perfecta. Lo que hace la bioresonancia es leer esa sinfonía y a través de unos sensores o electrodos capta las frecuencias que emite el cuerpo, las analiza y detecta posibles desajustes o disonancias vibracionales. Luego emite frecuencias correctivas personalizadas que ayudan al organismo a recordar su estado natural de coherencia. Es como si alguien afinara un instrumento que lleva tiempo desafinado. La bioresonancia no impone nada extraño, simplemente le devuelve al cuerpo su propia partitura armónica. Desde la perspectiva cuántica, podríamos decir que es una forma de comunicarte con la información sutil que organiza la materia y la reorganiza. ¿Y cómo puede ayudar esto en el bienestar? Pues desde mejorar procesos físicos como la inflamación, el dolor, trastornos digestivos o el sistema inmune, hasta impactar positivamente en el estado emocional y mental. Porque también esas dimensiones vibran y cuando hay coherencia, la energía fluye mejor por todo el sistema. La bioresonancia detecta desviaciones del equilibrio vibracional y antes de que éstas lleguen a cristalizarse en síntomas físicos, en enfermedad, actúa. Por eso también me encanta la bioresonancia porque tiene este poder preventivo impresionante. Y es que es la medicina del orden. La bioresonancia es la medicina del orden. No combate el síntoma, sino que restablece la frecuencia que permite que el cuerpo vuelva a autorregularse. Y eso en tiempos donde hay tanto ruido, donde hay tanto estrés, tanta interferencia, tanta desconexión, es un regalo que nos devuelva al cuerpo tanta capacidad para vibrar de una manera con más sabiduría, que le devuelva al cuerpo esa capacidad de poder sanarse desde dentro. Esto verdaderamente es una revolución que si implementara más en la medicina tradicional, avanzaríamos mucho más rápido porque le devuelve al cuerpo su propio lenguaje. Sabemos que existen varias formas, ¿no?, de armonizar nuestras frecuencias, lo hemos comentado en los distintos episodios, pero sí es verdad que has mencionado más bien muchas veces el oscilador. ¿Nos podrías explicar hoy sí qué es exactamente un oscilador y cómo actúa? Sí, hoy es el día en el que tengo el honor de hablar de George Lakhovsky y del oscilador de ondas múltiples, porque cuando hablamos del principio de resonancia, esta es una de las tecnologías más fascinantes que conozco, y es que fue creado precisamente por un científico adelantado a su tiempo, George Lakhovsky, como os decía. Él fue ingeniero, físico, investigador. Nació en Rusia, pero luego se nacionalizó en Francia, también estudió medicina y en los años 20-30 desarrolló una teoría revolucionaria. Y es que decía
que las células vivas funcionan como pequeños osciladores eléctricos y que la salud depende de la intensidad de la calidad de sus vibraciones electromagnéticas, tanto las que emiten como las que reciben. Según él, cuando una célula enferma es porque ha perdido su frecuencia armónica natural y la forma de ayudarla no es atacarla, sino restablecer su oscilación original. Pensar en esto es que es brillante. Y aquí es donde entra su gran invento, que es el oscilador de ondas múltiples. Es un dispositivo capaz de emitir un abanico muy amplio de frecuencias electromagnéticas, desde las más bajas hasta las más altas. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque cada célula, diríamos que escucha solo la frecuencia resonante. Es decir, cada célula tiene un código frecuencial. Esta tecnología emite un abanico de frecuencias para que cuando suene esta frecuencia, la célula pueda reconocerlo, entrar en resonancia con ella, fortalecerse y autorregularse gracias a esta resonancia. Es como si el oscilador le dijera al cuerpo: aquí tienes todas las notas de la escala, elige la tuya y vuelve a cantar tu canción. Yo siempre hablando de música, es que vengo de familia de músicos, no lo puedo evitar. Entonces, claro, es fantástico porque el oscilador nos da un lenguaje muy amplio. Y luego, cada célula de tu cuerpo que vibra a diferentes frecuencias entrará en comunicación para poder volver a sonar con su melodía original. A diferencia de otras tecnologías más invasivas y correctivas, el oscilador no fuerza al cuerpo, no le impone una frecuencia única, simplemente le ofrece este espectro vibracional completo y el propio organismo es el que decide con qué necesita sincronizarse. También me gustaría remarcar que el oscilador actúa a nivel físico, energético y celular. Activa procesos de regeneración, armoniza el campo bioeléctrico del cuerpo, restaura la coherencia de distintos sistemas del cuerpo. Es que en realidad actúa en todo nuestro cuerpo y en todas nuestras esferas. En esencia diríamos que el oscilador es un puente entre la tecnología y la biología, ¿verdad? Vibracional. Es una herramienta que no trata enfermedades, sino que restaura el orden vibratorio del cuerpo, donde recuerda cómo sonar. Y esto es una nueva manera de sanar, porque el oscilador no cura, resuena, no sustituye nada, solo le recuerda al cuerpo y sobre todo no le impone, le despierta su naturaleza. Porque, como digo siempre, en el fondo la salud no es más que una música interna en su máxima armonía. Laura, también otras veces nos has hablado de la resonancia y es más, sé que hablaste de esto en el Congreso de Epigenética. Refréscanos un poco, ¿qué es la resonancia? Claro, es que tenemos que recordarlo, muy buena pregunta, porque necesitamos contextualizar cómo funciona un oscilador o la terapia de la bioresonancia, porque es el principio clave de la biofísica cuántica que nos va a ayudar a comprender cómo funciona. La resonancia es la capacidad que tienen dos sistemas vibrantes de sincronizarse cuando uno influye en el otro. Tú y yo, por ejemplo, también somos seres vibrantes. Imagina que tienes dos cuerdas de guitarra afinadas. Si pulsas una, la otra, aunque no la toques, va a empezar a vibrar en la misma frecuencia. Y esto ocurre porque comparten una frecuencia natural que las conecta. En la medicina frecuencial, la resonancia es clave. Este principio para mí fue la clave de toda la teoría que he desarrollado, porque es el principio por el cual además el oscilador puede ayudar al cuerpo a recuperar la frecuencia óptima gracias a la resonancia. Es un principio inerte que está ahí, que existe y que no impone una fuerza externa, sino que le recuerda al cuerpo su propio ritmo natural. ¿Y qué tipo de desequilibrios puede detectar un oscilador? Es decir, ¿estamos hablando solo de lo físico o también puede impactar en lo emocional, en lo mental? Claro, no solo somos cuerpo, somos también mente, emoción, energía, conciencia. Y lo maravilloso de esta tecnología frecuencial como es el oscilador es que trabaja con este entendimiento profundo del ser humano, contempla todas sus esferas y lo concibe como un sistema vibracional complejo e interconectado. Y cuando hablamos de desequilibrios,
solemos pensar primero en lo físico, en la inflamación, en la fatiga, en alteraciones del sueño, en alteraciones hormonales, incluso en desequilibrios más graves. Acordémonos del episodio de María José, que tenía un proceso oncológico muy grave y gracias al oscilador pues recuperó la salud. Y sí, el oscilador claro que regula todas estas somatizaciones físicas, pero lo más fascinante es que también impacta sobre planos más sutiles, emociones atrapadas, miedo, ansiedad, patrones mentales repetitivos, bloqueos energéticos, desconexión interior. La verdad es que es fascinante y yo lo he podido contemplar y es que es maravilloso ver cómo te acompaña en todo este bagaje más integral del ser humano, porque al fin y al cabo pensemos que todo eso también vibra. Las emociones tienen una frecuencia, los pensamientos también, y cuando entran en disonancia terminan afectando al cuerpo. Entonces lo que hace el oscilador es crear un campo coherente, como hemos dicho, para favorecer que el sistema se reequilibre. Y muchas veces lo que la persona experimenta en una sesión no es solo alivio físico, también claridad mental, liberación emocional o una sensación profunda de paz. Esto es algo que mencionan mucho, la sensación de paz. Pero al final no olvidemos que la sensación de paz es una sensación de completa coherencia, de estar en completa sintonización. Entonces es como si el ruido interno bajara el volumen y volviera el silencio, donde uno puede escucharse de verdad, porque sanar es volver a vibrar en coherencia con lo que somos. Y desde tu experiencia, Laura, ¿cómo influye un oscilador de partículas en el cuerpo o en nuestro campo energético? ¿Qué ocurre a nivel vibracional? Lo primero que quiero decir es que cuando un cuerpo entra en un campo vibracional coherente, lo siente. Aunque no lo entienda su mente, pero lo siente el cuerpo. Hay una sabiduría que no pasa por la mente, sino por la frecuencia. Un oscilador como el de Lakhovsky actúa como un generador de ondas armónicas que abarca un espectro amplísimo de frecuencias naturales. Entonces, al emitir este campo alrededor del cuerpo, produce un efecto casi inmediato. El sistema nervioso se calma, las células empiezan a resonar con frecuencia óptima y el campo electromagnético del cuerpo es como que se expande, se ordena, porque en el fondo un oscilador no solo te armoniza, te recuerda que tú ya eres vibración y que la salud se sintoniza. Y cuando vibramos en coherencia, todo se organiza desde dentro hacia afuera y ahí entramos en un estado de salud. Laura, ¿y cómo llegaste? Me da la curiosidad, ¿no?, de cómo llegaste tú a descubrir esta herramienta y si fue quizás a través de una experiencia personal o no. Pues mira, no es que fuera como tal una experiencia personal, pero sí yo estaba desarrollando todo el marco teórico de la medicina frecuencial. Cuando yo empezaba con la medicina frecuencial, hace años, hace 5 o 6 años, y realmente yo tenía la intuición de que la célula, de que nuestro cuerpo vibraba antes de estudiar física cuántica, que ahí es cuando empecé. Yo tenía esa sensación de que todo dependía de la vibración y de que nuestras células eran como antenitas que emitían y recibían información y que se iban interconectando. Entonces vi un vídeo de un médico que hablaba de George Lakhovsky y que hablaba del oscilador. Y cuando habló de que este hombre en los años 40 ya defendía esta teoría que yo venía intuyendo, mira, las lágrimas se me caían porque decía, caramba, entonces esto que estoy como intuyendo no es que sea algo imposible, ya está reafirmado, ya han habido científicos que han hablado de esto, porque yo hasta el momento no sabía lo que era la física cuántica. Yo no había estudiado en profundidad todo ese paradigma. Yo no sabía si realmente éramos seres frecuenciales. A partir de ahí, hace 6-7 años, claro, todo empezó. Pero así fue como lo conocí. Conocí a Lakhovsky, conocí el oscilador y que sobre todo corroboró todas mis pesquisas y mis intuiciones. Y también me genera curiosidad saber cómo se vive una sesión en el oscilador. Es decir, para alguien que nunca lo ha probado, ¿qué puedo esperar o sentir durante el proceso? Pues mira, lo más bonito de una sesión del oscilador es que no se parece a nada que hayas experimentado antes y sin embargo el cuerpo lo reconoce
porque el oscilador lo devuelve a su estado natural. Es como entrar en un espacio vibracional distinto. Te sientas entre las dos antenas del dispositivo que emiten ese baño de frecuencias y durante 15 o 30 minutos tu campo energético entra en contacto, entra en resonancia con esa emisión armónica y natural y no invasiva y empieza este campo frecuencial a hacer su trabajo, un trabajo silencioso que te empieza a armonizar. Algunas personas sienten mucho calor, otras una vibración sutil en el cuerpo, hay quienes notan como una expansión en el pecho y una apertura de su respiración y, como te decía, algunas sienten un estado de paz profundo que nunca habían experimentado y también recuerdos, emociones que emergen y otras personas simplemente se duermen como si el cuerpo supiera que por fin pueden descansar y regenerarse. Y es que en realidad no es que haya una forma correcta de cómo sentir una sesión con el oscilador, porque cada organismo resuena según su necesidad y su momento vital. El oscilador, como os digo, no impone nada. El oscilador lo que hace es, te propone una frecuencia desde fuera y al proponerte este campo coherente, tu cuerpo elige cómo necesita reordenarse. Es muy humilde esta tecnología y sobre todo muy respetuosa con el cuerpo. Una sesión con el oscilador no es un tratamiento, es una sintonización. Es una oportunidad para volver al punto cero de tu propio equilibrio. Y más allá del tratamiento, no de síntomas, has comentado antes que el oscilador también puede servir como herramienta preventiva. Claro, totalmente. Y lo digo, sin dudar y muy rotundamente. El oscilador es una herramienta maravillosa para la prevención. En lugar de esperar a que aparezca el síntoma, nos permite anticiparnos al desequilibrio. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a perder coherencia antes de enfermar. Primero cambia la frecuencia, luego, si no se corrige, llega la alteración funcional y solo después aparece el síntoma. El oscilador actúa en ese primer plano, en el plano vibracional, donde todavía hay margen para poder restaurar el orden sin necesidad de intervenir químicamente, sin invadir. Y esto es uno de los pilares fundamentales y más importantes de la medicina frecuencial. No se trata de curar enfermedades, sino se trata de cultivar la salud vibracional. Porque prevenir es mantener el campo en orden antes de que el caos se vuelva materia. Y me imagino que habrás acompañado muchos procesos. ¿Y qué tipo de resultados o testimonios has presenciado en personas que se han tratado con esta técnica? La verdad es que cada proceso que he acompañado me ha recordado algo esencial. El cuerpo tiene una sabiduría profunda, una sabiduría propia. El campo unificado es el que le ha dado esa sabiduría. Solo necesita entrar en coherencia para volver a recordar quién es. Y cuando usamos el oscilador, los resultados, aunque varían de persona a persona, suelen ser sorprendentemente transformadores. Personas, por ejemplo, con años de insomnio crónico, que tras varias sesiones duermen profundamente, o dolores físicos que parecían enquistados, pues de repente se diluyen, o procesos emocionales atrapados que de repente encuentran una vía de expresión y se disuelven. Y lo más común de todo, esa sensación de ligereza, de claridad mental, como si algo por dentro se hubiera recolocado. Y es que a veces las personas no saben ni ponerle palabras a este estado. He visto personas llorar de alivio, otras que se quedaban en un silencio profundo porque no sabían cómo expresarlo y por fin podían volver a habitar su cuerpo desde la libertad. Y es que en realidad no es que el oscilador cure. Lo que te proporciona el oscilador es un espacio vibracional para que tu organismo recupere el equilibrio natural y se restaure. Es como si el cuerpo, al recibir la armonía de frecuencias, recordara su melodía original y cuando recuerda eso, recuerda cómo sanar. Y Laura, para terminar, creo que una pregunta clave es ¿qué diferencia hay entre armonizar frecuencias desde un dispositivo externo como el oscilador a hacerlo, como hemos comentado otras veces, desde la conciencia y el trabajo interno apropiado del paciente?
La verdad es que esta pregunta es preciosa porque nos invita a salir de la idea de que sanar tiene que ser algo que ocurre desde afuera. El oscilador, como tecnología frecuencial, actúa generando un entorno vibracional coherente, ordenado, limpio. Su función es ofrecer al cuerpo una referencia armónica, como si le dijera, mira, así es como sonaba tu frecuencia o tu melodía, ¿verdad?, antes del ruido. Es una medicina de resonancia, no de imposición. No le obliga al cuerpo, le recuerda, le devuelve la memoria vibracional de su diseño original. Pero hay algo que, en mi opinión, todavía es más poderoso que cualquier dispositivo. Y eso es nuestra conciencia. Cuando una persona entra en estados de coherencia emocional, de presencia, de gratitud, de compasión, su campo electromagnético cambia. Eso es absolutamente poderoso. Su campo se expande, se reordena, se eleva. Y esa vibración generada desde dentro tiene un poder enorme para modular todas las funciones fisiológicas, la salud celular, el equilibrio del sistema nervioso. Así que, ¿cuál es la diferencia? Pues yo te diría que el oscilador trabaja desde fuera hacia adentro para armonizar el campo y la conciencia trabaja desde dentro hacia todo para mantener esa armonía en el tiempo. Y si ambos trabajan juntos, entonces lo que logramos no es salud, es la evolución del ser. Es un viaje en el que lo externo acompaña lo interno y lo sostiene. En definitiva, la frecuencia se puede modular desde un campo externo, sí, pero la verdadera salud sucede cuando esa frecuencia se sostiene y se mantiene desde adentro, desde una conciencia que elige vibrar en armonía, porque al final la vibración más coherente es la que nace del alma que ha recordado quién es. Qué bonito final, Laura. Muchas gracias por el episodio de hoy. Pues un gusto, un placer. La verdad que me ha encantado hablaros de Lakhovsky, acercároslo, darle voz, porque fue un visionario, un pionero, un científico al que admiro. Tenéis un libro que Los secretos de la vida, que en uno de los episodios anteriores ya lo mencioné, podéis buscarlo, Los secretos de la vida de George Lakhovsky. Y en fin, esto es todo lo que quería contaros sobre él. Hay mucho más, podéis investigar. También en mi libro os hablaré de él. Espero que la terapia del oscilador os haya impactado. Siento que es una terapia que devuelve, como ya os he explicado, que devuelve el orden interno, que no impone, que es completamente armoniosa y que te ayuda verdaderamente a transformar, a recordarle a tu cuerpo su tono natural. Te invito a que investigues. Si tienes alguna duda, si tenéis interés en alguna sesión con el oscilador, dejárnoslo en comentarios y nos vemos en el siguiente episodio para seguir vibrando en una frecuencia natural, coherente, para que recuperes tu salud. Nos vemos.